No sé si seré el único turista loco que se mete para acá en plena crisis. Bueno, la gente sí está, algunas usando tapabocas. Y bueno, nada más entrando vemos las mascarillas, amigos. Todo el mundo está huyendo, todo está en emergencia. Bienvenidos al Chinatown en plena crisis del coronavirus. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y sé que muchos de ustedes se habrán preocupado por el título de este video, y es que todos sabemos el problema tan grande que hay a nivel mundial por el coronavirus, y es un tema muy delicado hoy en día. Todos los países prácticamente están sufriendo el coronavirus o tienen miedo de sufrirlo. Yo este año para el canal tenía planificado ir a un país asiático porque no conozco ninguno y estaba pensando en ir a alguno, pero con el tema del coronavirus obviamente como que no es posible ir. Pero ustedes se preguntarán en dónde estoy si todo lo que me rodea tiene letras chinas por todos los lados y hay personas chinas a mi alrededor. Y es que me vine a conocer Chinatown aquí en Nueva York, en Manhattan, en plena Gran Manzana. Y es que aquí en Nueva York vive una comunidad muy grande china, aproximadamente 1 millón de chinos viven acá. Y yo quise conocer un poco más de su cultura, y como este año seguramente no voy a poder viajar a un país asiático y menos a China, entonces qué mejor que conocer un poco más de su cultura aquí en el Chinatown. Ahora me encuentro caminando hacia la dirección de Canal Street. Es una calle muy famosa de aquí de Chinatown donde te sientes supuestamente en China. No hay ninguna diferencia en absoluto, y eso es lo que quiero descubrir. Además, saber cómo están las personas actualmente comportándose o tomando alguna medida por el coronavirus. ¿No tendrá miedo la gente de estar aquí en Chinatown habiendo ese problema mundial? No sé si seré el único turista loco que se mete para acá en plena crisis, pero bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy y ver qué cosas extrañas conseguimos y qué curiosidades encontramos aquí. Miren, amigos, y aquí en el barrio chino todavía se ven cybers, no sé cómo les llaman en sus países, que te alquilan la computadora y vienes a jugar. No sé qué dice allí, pero puedo entender que es un cyber tal cual. Bueno, y en el barrio chino tenemos un mural de Kobe Bryant y su hija, que lamentablemente fallecieron en un accidente reciente. Bueno, amigos, y tenemos una escuela que tiene las letras en chino, como ustedes pueden ver. Yo me imagino que ahí dice farmacia en chino y está pharmacy en inglés. Bueno, la gente sí está, algunas usando tapabocas, no todas. Y tenemos esta fruta del dragón, fíjense, y aquí está su nombre en chino. Esto parece especie de un mini mercado, un mercado pequeño. Vamos a entrar a ver qué nos conseguimos por allá adentro. Fíjense las personas como tienen sus tapabocas saliendo del lugar. Y bueno, nada más entrando vemos las mascarillas, amigos. Fíjense, apenas entras al supermercado. Bueno, aquí tenemos algunas cosas que no sé lo que son. Por ejemplo, esto no tengo ni idea y el nombre está en chino, amigos, no entiendo. Esto tampoco sé qué es porque no me parece nada conocido. Aquí tenemos una matita también. Bueno, por la forma sé que esto es como un coliflor y ahí dice Fresh Taishan Cauliflower, una cosa así. Fíjense que aquí tenemos la traducción. Esto sí no sé qué es, parece una fruta muy extraña, la verdad. O un vegetal, no lo sé. ¡Ey, miren esto! ¡Qué raro! ¿Qué es esto? No tengo ni idea qué será esto. Jamás en mi vida lo había visto, jamás. Y lo que tenemos aquí al lado también está muy raro. Esto parece como un pepino pero arrugado. Miren, tenemos peces aquí vivos. A los chinos les gusta mucho lo fresco, tan fresco que a veces se lo comen vivo. Este no se ve muy vivo que digamos, ya está casi muerto. Pero miren cómo los tienen allí. Esto no sé lo que es. Parece como unas almendras, pero nunca las había visto. Y miren cómo venden los hongos aquí, amigos. Parece como que si estuviera plantado y todo. Qué extraño.
Miren, vale $1.29. Y aquí tenemos algas. Ellos les gusta comer muchas algas. Aquí tenemos más pescaditos, sección pescadería. Si no me equivoco, esta es la fruta que huele horrible, aunque yo no huelo muy bien. Ahorita no la huelo, me imagino que es cuando la abres. Díganme si estoy en lo correcto o no. Si estuviese en Venezuela, yo diría que esto es como un racimito de mamón. Viejo, seco, pero no creo que sea mamón. Bueno, parece que les gustan mucho las salsas. Todo esto son salsas, soyas, aderezos, los nombres allí. Amigos, la verdad, recorriendo los pasillos de este supermercado siento que estoy en China. Miren la gente con sus tapabocas. Bueno, esta chinita se ve muy alegre. Miren qué curioso. Y tenemos también esto, debe saber como a langosta. Miren, hasta en el supermercado en China venden taquis fuego. ¡Ey, miren qué extraño! Teteros, venden teteros en el supermercado de China. ¿Qué harán con esto? O sea, ¿se lo darán simplemente al niño así? Fíjense la boquilla del tetero allí. Vean que si es un tetero, miren el pico. Y los venden así. No entiendo. Qué extraño, amigos. ¿Y de qué sabor será eso? No entiendo. ¿Será esto de chocolate y este de vainilla o de leche normal? Y el supermercado es tan grande que tiene una planta más abajo. Pero si nos ponemos a recorrer todo el supermercado, como que va a ser un video solamente recorriendo el supermercado del Chinatown. Y quiero mostrarles muchísimas más cosas, así que continuemos. Bueno, no van a creer lo que conseguí, amigos. Y es que aquí en el Chinatown de Manhattan, el McDonald's es muy particular. Y estamos en Estados Unidos, se supone. Pero es que nos transportamos totalmente. Pero es que la verdad siento literalmente que estoy en China. Ya van a ver por qué. Yo no sé si ya desde aquí ustedes lo pueden observar, el detallazo en el letrero de McDonald's allá arriba. Pero es que fíjense que tiene las letras en chino, amigos. Y estamos en Estados Unidos. Pero es tan importante, imagínense lo importante del sitio para los chinos, que McDonald's pone la publicidad en chino. O sea, nunca me esperé ver esto acá. La verdad me sorprendió muchísimo esto. Ahora la pregunta del millón. ¿Adentro tendrán productos diferentes a los que venden en Manhattan a tan solo unos kilómetros? ¿O será lo mismo? ¿Y el menú estará en inglés o estará en chino? Vamos a comprobarlo. Vamos a entrar, vamos a ver. Bueno, a simple vista lo veo todo muy normal a cualquier McDonald's. El menú está totalmente en inglés. No cambia en absolutamente nada. Lo que sí veo aquí, por ejemplo, tienen esta cosita aquí donde te ponen los postres que tienen para vender, pero no es diferente a ningún otro McDonald's. Bueno, también venden los juguetitos, esto de igual. Hey. Bueno, lamento decepcionarlos, pero no hay nada diferente en este McDonald's que haya en Manhattan como tal. Me desilusionó, pensé que iba a conseguir por lo menos alguna cosa diferente que pudiesen vender en el McDonald's de China, pero no. Gabriel quería, en vez de papitas, yo creo que tallarines. Podía ser, pero no. No es nada diferente, solo el letrero allá afuera. Bueno, esto es una panadería, vamos a ver qué cosas diferentes conseguimos. Bueno, esto es muy diferente, no lo había visto. Estas torticas creo que son las esponjosas que uno ve por internet. Podíamos dejar de probar algo de lo que está aquí. Y lo que más llamó nuestra atención es esta tortica porque se ve bastante esponjosita. La vamos a probar a ver. Y cuesta $1.65. Bueno, amigos, nada más sacarla de la bolsa sentí que es muy esponjosita. Bueno, llegó el momento. Vamos a probar esta súper esponjosa torta. Tiene cara de tener relleno. Amigos, no es dulce, tampoco le falta como sabor, está en su punto perfecto y está súper suavecita, súper esponjosita. O sea, es que es súper suave. ¿Y cuánto costó esa torta, Gabriel? Apenas costó $1.65, súper bien, súper barata, me parece, pues, y está muy rica. Bueno, ya probé una torta china aquí en Chinatown. Bueno, esto significaría empuje en chino. Yo sé que a muchos de ustedes les daría miedo estar en este momento aquí, pero bueno, hay que correr riesgos porque la vida es una sola, ¿no? Y seguro que no se comerían esa torta. Y nos volvemos a encontrar a este personaje. Este señor le gusta su trabajo. Le grita todo. Bueno, aquí hay unos restaurantes chinos. Vamos a ver qué podemos ver desde aquí afuera. Miren, tenemos unas costillitas aquí. Podemos ver costillas. Miren, esa mitad de pollo se ve un poco creepy, la verdad. Y ese señor con ese cuchillote
picando cochino frito. Se ve muy bueno, Parece eso sí. chicharrón. Sí. Aquí esto se ven. Esa chuletica se ve muy buena, la verdad, esas costillitas. Ahora, lo que sí me doy cuenta es que a pesar de la situación que se vive en el mundo con el coronavirus, aquí parece que no les importa. Veo tanto a personas chinas como turistas y me imagino que locales también, porque veo de todo tipo personas acá y sin ningún tipo de problema. Creo que no le tienen mucho miedo a la cuestión. Creo que aquí en Estados Unidos hay varios casos ya de coronavirus. Sí que sé que están aislados, así que creo que aquí no hay ningún peligro por los momentos. Miren, y no podía faltar el banco Chase también con su respectiva traducción al chino. Una de las cosas que verdaderamente me impactó es que las grandes marcas se adapten a simplemente esta comunidad al poner sus nombres traducidos al chino. Así muy importante será, o mucha gente de aquí preferirá ir a sitios donde se sientan más a gusto con su cultura y obviamente se tienen que adaptar. Y es que bancos, McDonald's y todo este tipo de negocios pone la traducción al chino y es una de las cosas que me ha impactado sin duda alguna. No, mentira, los engañé. Bueno, comprar aquí una joya en esta tienda que parece una de las más exclusivas de aquí del Chinatown no es nada barato, pero nada barato, amigos. Miren, por ejemplo, estos anillos de aquí cuestan $3,700. Este de aquí cuesta $8,400. Y si creen que les pareció poco, ese collar de ahí cuesta $30,000, amigos. No lo puedo creer. Y la tienda no está nada vacía. Tiene clientes allá adentro, amigos, con esos precios que te matarían de un infarto. Bueno, no sé qué tipo de piedras preciosas serán esto, pero sé que son súper apreciadas porque vale $42,000 esa pulsera, amigos. Nunca me imaginé ver una pulsera con ese precio, la verdad. Esa bicicleta tuvo mejores tiempos. Amigos, creo que he encontrado el Starbucks chino y este se llama Tiger Sugar y veo que venden cafés tipo Starbucks, por lo que entiendo. Fíjense que dice ahí Brown Sugar White Coffee Jelly, Boba Pear y Cream Mousse. Y todos los que tienen en la mano son como vasos de café. Bueno, por lo que puedo entender, esto que ustedes ven aquí en la publicidad, estos son como gelatinitas de café y arriba le echan los demás ingredientes. Tiene chocolate, tiene leche, tiene todo. Y luego lo que haces es mezclar el vaso y luego ya te tomas tu bebida. Y ahí te ponen la publicidad de cómo es la cuestión. Es bastante extraño, no lo había visto. Es lo más parecido, me supongo, a Starbucks, como les había dicho. Y es como muy famoso porque la verdad hay mucha gente allá adentro. Miren cómo se están tomando las fotos ahí. Yo creo que es muy famosa esta franquicia. En China debe ser y llegó aquí. Supongo que son cosas que nunca llegaremos a entender porque no somos de allá. Bueno, de tanto caminar estas calles me dio hambre, la verdad. Voy a atreverme a comer algo por allí en un restaurante, a ver qué me consigo de bueno. Y para que ustedes vean a ver qué tal es la comida china por acá. Y la verdad es que esto me llamó la atención, aunque tienen ese pollo ahí extraño. Ahora tiene uno espescuezado. Vamos a entrar aquí a ver qué conseguimos para comer. Miren, esto es té chino. Está calientito, fíjense el humito. Vamos a probarlo a ver. Está muy rico. Súper suave, cero azúcar. Exactamente, cero azúcar, súper suavecito. Está bien, y para el frío que está haciendo, pues cae súper bien. Bueno, miren, llegó nuestro arroz. Este es el mío, tiene camarones, es arroz frito con camarones. Vamos a probar eso, a ver qué tal está. Bueno, ya me serví mi ración. Tiene bastantes camarones que me gustan mucho. Así que bueno, vamos a probar esto, a ver qué tal está. ¿Valió la pena entonces el sitio? Está muy bueno. Tiene un sabor muy rico. Le hace falta como una salsita de esa dulcita. Nos quedó comida para llevar. Y miren el potecito. Bueno, ya yo voy a tomar mi metro de regreso a casa. Ya tuvimos un buen recorrido acerca del Chinatown aquí en Nueva York. Creo que estuvo bastante interesante. Vimos cosas muy curiosas. Probamos comida nueva y además comprobamos que no hay ningún tipo de preocupación por el coronavirus actualmente ahí en el Chinatown de Nueva York. Amigos, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que siempre les avisen cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _ Amigos, desde el metro de Chinatown me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.